Ya hemos podido comunicarnos con nuestro próximo expositor. Sabemos que a veces la tecnología nos juega una mala pasada, pero ya se encuentra con nosotros el Master of Science, José Díaz Mendoza. Él nos va a hablar en su ponencia número 20, la ponencia número 20 de este congreso, sobre instituciones públicas en el futuro post-COVID. Antes de darle la bienvenida, vamos a conocer brevemente parte de su trayectoria profesional. Él es administrador con mención en Finanzas y Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad San Ignacio de Loyola, máster en Políticas Públicas por la Hertie School of Governance de Berlín, Alemania, y especialización en State Capacity Building por la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Él cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector público, desarrollo y consultoría en el Perú, Alemania y Etiopía en temas de Service Delivery, innovación, finanzas públicas e investigación. Ha trabajado en Perú para CEPLAN, Minedu, en el este y oeste de África para GIZ, African Union Office, y en Think Tank Internationals como Global Business Development Network y Politics for Tomorrow. Este último, donde actualmente se desempeña como Policy and Innovation Fellow, también colabora activamente con Future Innovation Corporation en Perú y con el Centro de Innovación Pública del Gobierno de Dinamarca. Vaya currículum. Para nosotros es un gusto entonces contar con tu presencia, José Díaz Mendoza, para abordar este tema sobre las instituciones públicas en el futuro post-COVID. Muy buenas tardes. Gracias, Paola. Bueno, buenas noches por acá, por Berlín. Primero que nada, agradecer al Colegio de Ingenieros por la invitación y bueno, a Future Corps por la organización conjunta, ¿no? A ver, voy a compartir ahora mi pantalla. La presentación, mejor dicho. Ahí la vemos perfectamente. Sí, ok. A ver, bueno. Sí, sin más preámbulos, bueno, vamos a entrar un poco a esta investigación de la que formo parte, que se llama el Innovation Recorder. Y eso va a ser la primera parte de la presentación. La segunda parte va a ser una síntesis de más de los resultados, pero aterrizados a nivel de policy, de política pública, que viene de las sesiones con el Government Aftershock, que es una serie de eventos que organiza la OECD y el Observatorio el OPSI de la OECD, donde se discuten estos temas. Bueno, básicamente este Innovation Recorder es elaborado por Politics for Tomorrow, donde yo trabajo, el Instituto Fraunhofer Focus, que en su división para lo que es digitalización para el servicio público, la Universidad Speyer, y bueno, tenemos colaboración del gobierno de Dinamarca y el gobierno de Austria. ¿Cuál va a ser nuestra ruta de hoy día? Básicamente vamos a tener 4 partes: un diagnóstico inicial, digamos, la previa, ¿no?, al estudio, la reflexión del Innovation Recorder, que es el InnoRec, y luego vamos a pasar a la parte de la síntesis de la OECD, que hemos tenido con la OECD, que ya les he mencionado, que es el plan de acción, y un poco discutir el futuro y un aterrizaje que podría ser interesante para Perú. Entonces, el diagnóstico. Básicamente, empezamos a observar desde hace varios meses ciertas tendencias globales en el sector público, ¿no? Digamos, son tendencias que se estaban o que estuvieron interiorizando principalmente en el ámbito de países de la OECD y en otros países, por ejemplo, como Chile, Uruguay, que están un poco más avanzados en gestión pública. Y tenemos, por ejemplo, la tendencia de instituciones más eficientes, que es básicamente hacer más con menos recursos o con igual cantidad de recursos. Visibilizar las necesidades, co-crear sus soluciones. Estamos hablando de instituciones que coproducen política pública y hacen uso además de herramientas digitales para ello, para
fortalecer la participación ciudadana. Estamos hablando también de nuevos paradigmas organizacionales, es decir, de la típica institución que provee servicios a ser unos managers del bienestar. Y además, digamos, son instituciones que coordinan entre silos de experiencia. Desde hace algún tiempo se ha visto también el volver a lo local, ¿no? La municipalización, digamos, ciertos mínimos locales para asegurar las eficiencias de gasto público, y eso se ha visto muy importante ahora en el momento del COVID, por ejemplo. El uso de datos de alta frecuencia, estamos hablando del Big Data, del análisis de mercados para el servicio público. ¿Y esto por qué? Porque la frecuencia de datos básicamente asegura la confianza ciudadana. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero sí, vale la pena tenerlo en cuenta. Y las dos últimas es básicamente recalificar y transformar el servicio público. Estamos hablando de generar habilidades, skills, que no solamente son para hacer el trabajo, sino además para pensar distinto, para generar habilidades de innovación, para, digamos, entender al usuario, que son los ciudadanos. Y tenemos el tema de la gestión de riesgos, que tiene que ver con la anticipación y gestión a través de la data, focos en emergencia climática, por ejemplo, o en la inequidad, etcétera. Y eso es precisamente lo que hemos visto ahora con el COVID. Esto lo que estoy diciendo no es nuevo. Eso ya se viene rastreando desde hace unos 10, 15 años atrás. El tema es de que se ha avanzado muy poco. Entonces, en ese poco avance se tiene que, bueno, llegó el COVID a generar impactos sin precedentes en el territorio, ¿no? Acá nombro algunas cosas, como son mostrar las asimetrías en la salud pública, por ejemplo, lo urbano versus lo rural, o lo pobre versus las zonas, digamos, más desarrolladas dentro de una misma ciudad, clústeres productivos y globalización relativamente paralizados, ciudades empobrecidas, migración, por ejemplo, en la India, en Perú también se ha visto eso mucho, ¿no? De las zonas urbanas, de vuelta hacia lo rural. Disrupción en métodos tradicionales de trabajo, teletrabajo de un día para otro, adaptación organizacional, digamos, a secas, interrupción de estilos de vida, definitivamente, eso es cuarentena, básicamente, y tenemos también súbitos efectos en las finanzas públicas. En un momento gobiernos que aguantan, digamos, el primer choque financieramente, pero ya a raíz de la segunda ola, o algunos están en la tercera o cuarta ola, inclusive en Asia, ya ven menos ingresos y por lo tanto más deuda. Entonces tenemos un panorama un poco desolador. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué viene? Está el COVID, tenemos esta ola que viene, que es recesión, una recesión económica fuerte probablemente, pobreza en las ciudades, viene la emergencia climática y posiblemente vengan otras pandemias. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué está haciendo el sector público para reaccionar frente a todas esas olas y para transitar en realidad a través de ellas? Y aquí es donde voy a la herramienta en sí de el Innovation Recorder. Básicamente, en este modelo de manejo de crisis, nosotros quisimos evitar, digamos, la ruta típica, ¿no? ¿Cuál es la ruta típica? Es lo que se estaba utilizando ya desde hace algunos meses, es decir, consultarle solamente al gobierno central, pero a la parte más política, es decir, una respuesta política, consultar a gurús o expertos, ¿no? que vienen proponiendo cosas muy interesantes hace muchos años, muchas décadas, al sector privado o a las encuestas masivas a personas, que son cosas que también ya se estaban haciendo, cómo se sienten en sus casas, cómo han cambiado su espacio de trabajo. Lamentablemente, todo eso ha generado en la mayoría de países que ya lo hemos visto, en la experiencia específica del COVID, respuestas sin experiencia, que es este ámbito del medio, o
digamos, respuestas poco efectivas, que básicamente nos trasladan de nuevo a la crisis o a una crisis mayor. Lo que hicimos nosotros en realidad fue tratar de abrir un canal hacia lo que es las respuestas con experiencia. ¿Y a qué nos referimos con experiencia? A tener respuestas de aquellos que están en el frontline y que están en el back-end. ¿Quiénes son los que están en el frontline? Básicamente son bomberos, doctores, distinto personal, digamos, que está atendiendo a la emergencia, no aquellos que por obvias razones, que están atendiendo a los enfermos, sino quienes están en la parte más administrativa. Y por otro lado, ¿quiénes son los back-enders? Básicamente son los servidores públicos, todos los que estamos, digamos, en la parte de atrás, soportando un poco el peso de la primera, la segunda ola, a través de burocracias, de procesos, a través de sí, una serie de medidas, digamos, para sostener el Estado. Entonces, teniendo en cuenta esto, el Innovation Recorder, el InnoRec, es una herramienta principalmente cualitativa, donde se les hace 4 preguntas. Bueno, son más preguntas, pero son 4 grupos de preguntas en realidad, divididos en 2 secciones. Básicamente se les pregunta sobre el hoy, con 2 preguntas que son, bueno, ¿qué está sucediendo ahora? O sea, el qué está sucediendo ahora en el ámbito del trabajo, ahora qué, ¿no? Bueno, ya estamos sobre la primera ola, en este caso, y bueno, ¿y ahora qué sucede? Y después se les invitó también a pensar, ¿y luego qué? ¿No? O sea, bueno, termina la primera ola, todo bien, la vacuna no llega todavía, esto tiene para rato, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y después se les invitó a imaginar un poco, a reflexionar sobre el futuro, con una serie de preguntas sobre qué pasaría, ¿no? Y si hacemos tal cosa, o y si reaccionamos de tal manera. Entonces, básicamente esto compone el Innovation Recorder. Algunos datos de la muestra, esto lo voy a pasar bien rápido. Esta herramienta se tomó en instituciones públicas de Alemania, de Austria y de Suiza, que son, bueno, países germanoparlantes, y se tomó a los 3 o 4 niveles, dependiendo del país. A nivel de Bund, que es a nivel nacional, a nivel de Land, que es el equivalente a las regiones que tenemos en Perú, y bueno, a nivel comuna, que es un distrito, ¿no? Vemos algunas diferencias iniciales en la muestra. La mayoría, por ejemplo, en Austria, respondieron más a nivel nacional, o sea, de instituciones nacionales, como ministerios, mientras que en Alemania, digamos, está mejor repartido, ¿no? Tenemos mayor representatividad de comunas, de regiones, pero en general, digamos, entre Alemania y Austria se tienen la mayor cantidad de respuestas. El InnoRec se realizó entre abril y septiembre, y estos son algunos de los primeros resultados que nos llamaron la atención. Por ejemplo, tenemos que entre ese periodo de tiempo, en promedio, el 47% de servidores públicos todavía estaba en oficinas. Esto es definitivamente muy superior, inclusive probablemente a los datos que se tienen en Perú. Estamos hablando de casi la mitad de servidores públicos, bueno, del grupo de respuestas, que por razones de protocolos, por razones de falta de protocolos también, se quedaron en sus oficinas, ¿no? Mientras que hay otros que también fueron mandados masivamente a su casa, sin previo aviso o sin mayor experiencia en ello, ¿no? Sin la infraestructura adecuada. Y lo que se refleja en estos puntos 2 y 3 es lo que vemos, son cambios o diferencias en el día a día del encuestado respecto de la calidad del trabajo.
vemos de que en aquellos que se han quedado tanto en casa como en oficina, empezamos a ver cambios o impactos importantes en la percepción del día a día del trabajo. Y estos cambios tienen que ver, ya lo vamos a ver más adelante, pero tienen que ver mucho con la organización en sí, cómo se están dando las tomas de decisiones, los protocolos o la falta de estos protocolos, la cultura organizacional, entre otros. Entonces, bueno, primero que nada, perdonen el alemán, puse la traducción al costado, en el lado derecho. Este gráfico es, sí, es una imagen, entonces no pude traducirlo, pero, o sea, sobre la imagen, pero bueno, básicamente, cuando las respuestas alrededor del qué sucede en este momento, en realidad reflejan en este portafolio dos perspectivas, digamos, importantes. La primera tiene que ver con, digamos, acciones o sentimientos que motivan el trabajo de los encuestados, ¿no? Que tiene que ver con la apertura de nuevos caminos, sentirse agradecido por tener un trabajo, por poder ayudar a la gente, la cohesión, la colaboración, que ha sido algo que ha marcado mucho el accionar frente al COVID. Y eso tiene que ver mucho con lo personal, es decir, yo como trabajador me siento de esa manera. Sin embargo, los colores más rojos o lilas, en realidad, son sentimientos, percepciones que se relacionan más con la organización. Es decir, son sentimientos, es decir, la organización no está generando probablemente incentivos, digamos, para querer trabajar ahí, básicamente, ¿no? Tenemos sobrecarga, tenemos procedimientos innecesarios, mucha ambigüedad en la toma de decisiones, tenemos micromanagement, tenemos descuido de parte de, digamos, las jefaturas. Entonces, estamos hablando de que si por un lado los servidores públicos se sienten motivados por acciones que se relacionan con las personas de su alrededor, se sienten muy desmotivados o muy presionados por la estructura organizacional en sí, por la cultura, digamos, del propio servicio público. Y en este sentido vemos también, por ejemplo, que esos cambios en realidad son más percibidos, son generalmente percibidos, ¿no? Digamos, no han pasado por agua tibia o no han sido, no, han sido muy evidentes en realidad, pero vemos también dos diferencias. Cambios percibidos por aquellas personas que se podrían considerar un poco más resilientes. Sí, son cambios, son gente que está un poco más atenta, si lo quieren ver de ese modo, pero también tenemos un buen grupo de personas igual de resilientes, pero en realidad sin percepción, con una baja percepción de cambios. ¿Y eso qué quiere decir? Eso básicamente se puede traducir en apatía, en desinterés, en básicamente el típico servidor público que se sienta a hacer su trabajo y que no le importa nada más, ¿no? Es un burócrata de manual, como se dice acá en Alemania. Entonces, pasamos a preguntar, bueno, a agrupar un poco las respuestas del ahora qué. Digamos, conclusiones con respecto a la institución y en relación a la evaluación de su propia labor. Les preguntamos una serie de categorías donde ellos tenían que alocar qué quieren continuar, qué quisieran mejorar, qué quisieran terminar o qué quisieran reinventar, ¿no? De su trabajo o de la institución en donde trabajan. Está bastante claro de que, por ejemplo, el tema del teletrabajo es algo que tiene que continuar. Pero no necesariamente porque, y este es el dato de 55% de respuestas, y eso no necesariamente es porque les guste o disfruten, digamos, el teletrabajo, sino que se relaciona con
se relaciona con sus funciones. Consideran que sus funciones no son necesarias para ir, digamos, a oficina, ¿no? Y en ese sentido, también otra cosa que tiene que continuar mucho es la colaboración entre, digamos, unidades dentro de las instituciones. ¿Qué falta mejorar? Bueno, básicamente están hablando ya de habilidades, de infraestructura digital, de teletrabajo, que se relaciona mucho con la infraestructura digital y con el tema de comunicación. ¿Qué es necesario terminar? Es decir, si ellos tuviesen el poder de terminar algo mañana, ¿qué es lo que harían? Básicamente terminar con las reglas y la burocracia innecesaria y con liderazgos innecesarios. Y esto es algo importante, porque estamos hablando de sociedades que son relativamente burocratizadas. Alemania es una sociedad muy burocrática, pero que funciona hasta cierto punto, ¿no? Y aún así estamos entendiendo que de personas que están acostumbradas a vivir en esta burocracia, que simplemente dicen, bueno, en este entorno de COVID y en un entorno de futuras pandemias o emergencias, en realidad necesitamos una nueva burocracia, necesitamos nuevas reglas. Y eso nos lleva también a ver qué se reinventa, ¿no? Y estamos hablando nuevamente de colaboración, de trabajo integrado, de cambiar un poco la orientación del sector público, por ejemplo, de esta típica performance, ¿no? Es decir, ya, ¿cuánto gastaste? Si no gastas todo tu dinero a fin de año, bueno, eso retorna al erario público y en realidad es cambiar hacia una orientación a la misión. ¿Cuál es la misión de un ministerio? ¿Cuál es la misión de un ministerio de salud? ¿Cuál es la misión de un ministerio de defensa? Y eso es algo que se tiene que reinventar porque son tiempos también nuevos. Y bueno, y luego que básicamente, esto lo voy a pasar rápido, pero básicamente lo que hicieron los encuestados fue evaluar un poco o decir por qué su organización debería abogar, ¿no? Entonces tenemos 3 grandes grupos que son condiciones de equipo, personas y trabajo conjunto y desarrollo organizacional e impacto social. Entonces vemos que empiezan a tangibilizarse ciertos aspectos. Por ejemplo, el trabajo debería ser flexible y colaborativo cuando corresponda. Debería existir diversidad e igualdad de oportunidades, por ejemplo. La digitalización nuevamente y los procesos automatizados dentro del sector público son relevantes. Estamos hablando ya de enfoques y métodos ágiles, por ejemplo, para la gestión del conocimiento y también para la gestión del recurso humano. Y viéndolo desde un lado más macro, tenemos nuevos valores organizacionales, repensar algunas estructuras jerárquicas, y también pensar en donde vivimos, en el planeta Tierra, es decir, el desarrollo sostenible, el ser bien orientado al ciudadano, el que el sector público tenga cercanía al ciudadano. Y en este sentido, ¿en qué se tangibiliza eso? En realidad, ese es el último grupo de preguntas que es como el ¿y si? Es decir, ¿y si es posible que, por ejemplo, algunos aspectos como procesos, comportamientos o normas cambiasen? Entonces mi organización y yo podríamos dar forma a un futuro en el que, por ejemplo, tendríamos mayor confianza, mayor satisfacción. Esta palabrita Verantwortung es responsabilidad en alemán, pero sí, o sea, es un poquito más que eso también, ¿no? Tenemos el tema, por ejemplo, de performance y capacidades, es decir, ya nuevamente estamos hablando de temas de digitalización, de diversidad organizacional. No necesariamente hablamos de solamente incluir minorías, sino también estamos hablando de distintos backgrounds, distintas universidades públicas, privadas, que
que se descentralice un poco también los centros de gobierno, etcétera, ¿no? O de toma de decisiones en todo caso. Y así vemos, por ejemplo, que el tema de procesos y comportamientos en realidad pesa mucho más a nivel de land, es decir, a nivel nacional y a nivel de comunas. ¿Y por qué? Básicamente es porque en estos niveles aparentemente es donde o se generan estos procesos o en todo caso donde se aplican, ¿no? Es decir, por ejemplo, un TUPA se genera, digamos, al nivel más alto en PCM, o incluso digamos, sí, pongamos el ejemplo de PCM, pero quienes lo implementan en realidad son los distritos, son los municipios, son instituciones públicas locales. Y eso tiene que ver con ello. Tenemos el tema de estructuras y normas que está más enfocado a, perdón, land es región. Tenemos el tema de estructuras y normas que es a nivel nacional y a nivel región, que son, bueno, lo que acabo de decir, son quienes generan estas normas, estas reglamentaciones, y que un 30% de personas encuestadas cree que eso debería cambiar para poder, por ejemplo, introducir reformas en digitalización, en transparencia, espacios de diseño. Y finalmente, perdón, un 30% aproximadamente, y esto a los 3 niveles de gobierno analizados, piensan de que se tienen que mejorar o cambiar el tema de actitudes y paradigmas. Sí, bueno, entonces la pregunta es ¿qué hacer? Acá en Alemania no se escucha mucho el tema de la nueva normalidad, pero eso lo he escuchado bastante en Perú y también en otros países, y en realidad, en nuestra opinión, eso no debería suceder. Nosotros creemos que no existe la nueva normalidad porque básicamente eso nos lleva a ningún cambio. Es simplemente traer cosas del pasado para seguir dando vueltas sobre lo mismo. Entonces, sobre esto es lo que discutimos un poco en el Government Aftershock, que es este evento organizado por la OECD que nos invitaron. Y lo organizamos con The Future Project, donde se nos invitó a repensar un poco, ¿no? No es la nueva normalidad, es esto que no tiene nombre todavía, pero que sabemos que tenemos que transitar hacia ello, y nosotros, basados en la experiencia del IGNORREC, dijimos, bueno, hay 4 temas bastante claros, ¿no? Sobre los que se debería, digamos, sostener este tránsito, que es la burocracia, las habilidades, el manejo de crisis, los espacios de acción. Bueno, ahí hemos puesto algunos hashtags, pero es básicamente que condensan lo que ya he dicho anteriormente, ¿no? En burocracia, por ejemplo, que haya más apertura, que haya más transparencia. En habilidades, que pues, se incube la innovación o capacidades de evaluación también, ¿no? Dentro de los servidores públicos. Manejo de crisis, comunicación, cooperación, y también espacios de acción que tiene que ver nuevamente con la digitalización, condiciones laborales, con justicia, con equidad. Entonces, basándonos en estos 4 aspectos, empezamos a, digamos, co-crear o aterrizar algunas ideas específicas con la OECD. Y básicamente dijimos, bueno, ¿de dónde venimos? Venimos de centros de gobierno, que son básicamente verticales. Venimos de instituciones delivery, ¿no? Solamente entregan servicios, pero no tenemos canales de retorno de información, no tenemos formas de manejo del bienestar. Tenemos evidencia parcial y parcializada. Todavía tenemos, por ejemplo, en el caso de Perú, el tema del Big Data, el tema de la digitalización está todavía muy en pañales, a pesar de los esfuerzos importantes que ha estado haciendo PCM
y gobiernos también respecto a ello. Y tenemos servicios públicos todavía con habilidades posesivas. Ahí ya estamos hablando del caso Perú, ¿no? Y también del caso Alemania, es decir, este es mi manual, esto es lo que tengo que hacer y eso es. ¿Hacia dónde vamos? Básicamente pensamos en integrar silos de expertise, ¿no? Es decir, experiencias, expertos colaborativos entre unidades institucionales que puedan generar este management del bienestar o del ciudadano, estas ideas que puedan confluir, ¿no? Hacia mejoras sustanciales, comunicación frente a la incertidumbre y a la desinformación, utilizando data de alta frecuencia y con propósito, ¿no? Esto lo voy a pasar rápido también porque básicamente se habló mucho de identificar puntos ciegos y fortalezas. Tenemos habilidades blandas, habilidades duras, habilidades sociales, organizacionales que son necesarias para el servicio público o que, bueno, se consideran necesarias para el futuro, ¿no? Entonces, las que están en azul son las que en realidad han sido fortalezas para, por ejemplo, pasar la primera ola. Saber leer, entender evidencia, conocimiento digital e iteración, atención a la diversidad, resiliencia y consistencia, confiar en equipos, perder temor a opinar frente a la autoridad. Y en este sentido, analizamos también como cuáles son, digamos, los tipos de sentimientos que se generaron en ese debate, ¿no? Donde estaban expertos, estábamos, bueno, nosotros como institución de la sociedad civil, y nuevamente vimos esta diferencia entre lo que corresponde al gobierno y lo que corresponde a uno como servidor público. Todos los sentimientos negativos en realidad se relacionaban con el actuar político de gobierno, o sea, la toma de decisiones, la poca confianza en el liderazgo para los cambios, frustración y rabia porque nada cambiará, ¿no? Estamos hablando de esta nueva normalidad. Mientras que sentimientos positivos se relacionan a este tema de los grupos de trabajo y integrar a la sociedad civil, capacidad de anticipación, colaboración, diálogo continuo, estructuras que aprenden, ¿no? Entonces estamos viendo de que existe una grave desconfianza en las decisiones que toma el gobierno a nivel institucional. Y sobre ello pensamos un poco el futuro. Este es un gráfico que se generó a raíz del Government Aftershock, que es básicamente, planteamos una nueva ruta que integre a la persona, al medio ambiente y la generación de evidencia. Sin entrar en mayor detalle sobre ello, básicamente este modelo trata de generar condiciones básicas necesarias para pasar las siguientes, o sea, para transitar, para cambiar un poco las instituciones públicas, pero también para transitar a través de este mar de adversidades, de pandemias, de crisis que están por llegar. Y no estamos hablando de aquí a 50 años, estamos hablando de que de aquí a 10 años ya no hay retorno, por ejemplo, en el tema del medio ambiente. El próximo año vamos a ver crisis económica, crisis social, y la pregunta es, bueno, entonces, ¿dónde está la evidencia? Hagámosle caso a la evidencia. Y en este sentido, ya para ir cerrando, ¿cómo esto, digamos, cómo esto lo ponemos en paralelo con la política pública peruana? Mi opinión, como ex servidor público en Perú, y por lo que he visto en mi ámbito de trabajo, en realidad, es integrar infraestructura digital, es ir más allá del Internet, es generar capacidades digitales, habilidades digitales, es generar infraestructura que permita, por ejemplo, el Big Data, que permita manejar grandes cantidades de datos desde los ciudadanos, que nos permita entender mejor sus necesidades.
Generar incentivos a la innovación pública. Con innovación pública estamos hablando de salir solamente del delivery. Es decir, ahora está la billetera móvil, por ejemplo, en Perú, y eso es importante. Pero cuando hablamos de innovación pública, es innovación hacia dentro de las organizaciones, que hay mucha evidencia al respecto que habla sobre la importancia de la innovación dentro del sector público. Manejar datos de alta frecuencia, nuevamente, integrar el Big Data, Machine Learning, información para el usuario. Nuevamente, información es confianza. Y lo hemos visto con la elección de Trump, lo hemos visto con la elección en Brasil, una serie de informaciones malintencionadas o falsas, ¿no? Las fake news, que los gobiernos tienen que empezar a luchar contra ello. Y tenemos también el tema de los sandboxes presupuestales, que son estas cajas de juego del presupuesto. Indicadores adaptados a la anticipación y a la innovación. Y eso es una preocupación importante de la OSD, por ejemplo, ¿no? Que el dinero destinado a innovación, no, por ejemplo, no retorne si es que no se cumplen con indicadores tradicionales. A nivel del servicio civil vemos el rol de las universidades, o veo el rol de las universidades y colegios profesionales, co-creando currículas, habilidades mínimas necesarias para el sector público, recapacitar y movilizar servidores públicos, más habilidades digitales, menos personas en el back-end, más personas en el frontline, cambios organizacionales, balanceando el teletrabajo, el in-house y también intercambios o tiempo fuera dentro de los centros de toma de decisiones. Por ejemplo, en el MEF se está haciendo un gran trabajo para tratar de descentralizar o reforzar los ConectaMEF, que eso parece importante para conectar mejor el territorio. A nivel de política y política pública, bueno, gobierno, instituciones y partidos deben volver a ganar credibilidad a través de evidencia. Estamos hablando nuevamente de este gran manejo de datos. Acá en Alemania los partidos políticos crean evidencia. Estamos hablando de evidencia de sus políticas, de sus decisiones, evidencia sobre la que basan sus decisiones políticas. Foco en el ciudadano, entender la crisis, entender la emergencia, entender que esto no sucede solamente en un lapso de un año, sino que tiene impacto, digamos, mucho más prolongado. Y en este sentido, bueno, creo que varias instituciones tienen un rol importante. Por mencionar algunas, solamente PSM tiene un rol importantísimo, el MEF obviamente, colegios profesionales como el Colegio de Ingenieros, Servir, el CONCITEC, en el diseño de currículas y el tema de innovación pública. Entonces, sí, yo veo una oportunidad para Perú, bueno, en realidad varias oportunidades para Perú, pero nuevamente se necesita evidencia y yo creo de que herramientas como el Innovation Recorder en realidad nos puede ayudar un poco a tener una perspectiva más clara desde quienes están poniendo el hombro, por decirlo de ese modo, desde la parte administrativa, desde la parte de la política pública, para sostener los países, ¿no? Finalmente, bueno, ¿qué llevamos y necesitamos como servidores públicos? Son algunas sugerencias desde mi parte, que, bueno, no voy a entrar tanto a ellas, simplemente, bueno, agradecer la oportunidad para haber presentado esto y, bueno, seguir en contacto, básicamente. Ahí tienen mis datos. Acabamos de publicar en Medium, este es el link, y sí, bueno, pueden tener información respecto a nuestra participación con la OSD cuando quieran. Gracias. Muchísimas gracias, José Díaz Mendoza, un peruano en Berlín. Realmente sumamente fructífero todo lo que nos has brindado, toda esta información, y entender que, tal como decías, Perú tiene una gran oportunidad, pero hay que entender y bajar, ¿no es cierto?, al suelo cuál es la realidad.
entender que esta pandemia no ha sido estos meses y listo, sino que se viene muchísimas situaciones por delante que hay que saber batallar, ¿no es cierto? Sí, exacto. Sí, entender, bueno, que esto, los efectos prolongados de la pandemia, y mirarlo también desde quienes, nuevamente, están haciendo el mejor esfuerzo posible para manejar esto, ¿no? Que son los servidores públicos. Son una fuente de información que generalmente no se consulta. Y tal como decías, en un breve detalle, aquí en Perú se habla, bueno, y en muchos países latinoamericanos, de la nueva normalidad, ¿no es cierto? Y tú dices que allí no se usa, entonces no comprender solamente por encima la situación, como vivimos una nueva normalidad, hay que adaptarse y listo, sino que hay que profundizar, y tal como venimos hablando en cada una de las intervenciones de los especialistas que nos están acompañando desde diversas partes del mundo, hacer mella en adaptarse a las nuevas situaciones, tratar de comprenderlas, entender que también se hace camino al andar, pero sí aprovechar las experiencias de otros países también para tratar de adaptarlas a la situación de uno, ¿no? Sí, exactamente, totalmente de acuerdo con ello. El tema de la nueva normalidad, acá, bueno, creo que fue noticia en todo el mundo. Merkel dijo que para el próximo año todo el 80-90% de los alemanes se iba a contagiar y que sobre esos escenarios se iban a plantear las políticas. Eso no ha sucedido todavía, eh, y nadie se escandalizó acá, pero en el mundo y en Perú apenas dijeron algo similar, bueno, fue un poco más complicado, ¿no? Entonces, eso también demuestra un poco la apertura que tenemos a la evidencia, a entender, a conceptualizar qué es lo que tenemos que hacer en un escenario, pero con escenarios reales, ¿no? Por supuesto, te queremos agradecer muchísimo, muy buenas noches, ahora sí, Sí, José Díaz Mendoza, muchísimas gracias por tu aporte muy interesante. sí, gracias a ti. Adiós.